Tiempo de Navidad y tiempo también de ilusión. La ilusión de los más pequeños, que viven con especial alegría la llegada de estas fechas. En esta escena le daremos el protagonismo a los niños. Nuestros cantadores, benjamines, nos ofrecerán sus jotas cantadas y el grupo de baile infantil interpretará la jota de Antillón, creación de Pablo Luis Maza. Los niños se agolpan junto al fogaril para escuchar la oración que bendecirá a la tronca, un tronco que ha sido especialmente elegido y que representa un vínculo especial con la naturaleza, con los que ya no están y también con la pervivencia del hogar y de la familia. Los niños interpretan jotas cantadas y jotas bailadas, esperando su turno para golpear la tronca, esperando que ésta les devuelva algún dulce o alguna moneda. La ilusión y la alegría de los niños acaba contagiando a todos los que juntos unen música, canto y danza para honrar al niño con el villancico que titula este recital, Joticas al Niño. Se le ha salido. No hace falta herramientas, no. Tizón de Navidad, tú eres o tronco de esta casa. Por eso yo me digo con mí, esta troncada. En nombre de Dios, yo nino que vaya a la tierra, para que a esta casa traigas a felicidad más plena. O primer claro, a tú, porque tú todo navegas. O segundo, por nosotros, que nos des salud a las puertas. O tercero, para que nieve y se críen las cosechas. O cuarto, para que las abeses ni se disgracien ni mueran. ¿He bebido? No. Lo quinto, para que la paz nos espante toda la guerra. Y os esto por ustedes.
Es complicado, ¿eh? El tisido y todo eso.
Van a barrer el escenario.